ya resuelto el problema que tiene la máquina con Ludmila. No sé, habrán llegado a algún tipo de acuerdo. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Bien, lo que vamos a tratar de ver hoy, vamos a tratar de hacer un recorrido, no sé si vamos a llegar al final, a plantear y a que ustedes lleguen a entender estos chistes pavos que estoy haciendo desde hoy, de el hombre managerial o de las paradojas o cosas así. Son chistes que tienen que ver un poco, no son chistes, son malísimos como chistes, pero digo, tienen que ver un poco con la lectura de hoy, ¿sí? Con lo que vamos a trabajar hoy. Que es este texto de Gaulle-Jacques Auger, ¿sí? Que nos hablan sobre, perdón, yo les dije mal, ¿no? La producción de la excelencia, les dije que era el título del libro, y en realidad el libro se llama El coste de la excelencia, que no es lo mismo, ¿no? El coste nos está hablando de que hay un costo que pagar por la excelencia como valor, ¿sí? Valor que proponen, digamos, las empresas o las formas de moldeamiento de la subjetividad en las nuevas formas de trabajo, ¿sí? Estamos hablando de empresas líderes, digamos, a nivel mundial, no sé, ahí las nombras, así que bueno, IBM, Hewlett Packard, no sé, más American Express, bueno, son algunos de los ejemplos que traen y de los relatos que nos ofrecen este autor, digamos, o estos autores nos ofrecen de algunos de los empleados, de los gerentes, bueno, de gente que trabaja para estas empresas, ¿no? Bien, entonces nos estamos encontrando en continuidad con lo que veíamos la clase pasada y que nos marcaba Chu Byung Han acerca de la psicopolítica o de las formas de control que ofrecen las sociedades o que presentan las sociedades en la actualidad. Bueno, nos encontramos ya metidos no solo en la producción de subjetividad o el moldeamiento de la subjetividad, sino en general, sino en cómo se moldea eso dentro del trabajo dentro de las empresas, ¿sí? Es un estudio el que realizan estos autores muy, muy detallado, ¿sí? Y que tiene su lógica. Intentaremos comprender, así que vamos a tomarnos el tiempo de ir leyendo un poquito y tratando de comprender y de hacer un tándem entre este tipo de modo de subjetivación o de trabajo que presentan las empresas en la actualidad, principalmente no sé si lo vamos a ver en ciudades que están alejadas, digamos, digamos, de los avances tecnológicos o de, no sé, las ciudades que podemos decir, que están, digamos, ¿cómo decir?, mucho más susceptibles de ser influidas, digamos, por el espíritu de la época que ciudades como Bragado, que están alejadas, digamos, de esos centros urbanos, como podrían ser, no sé, Rosario, acá en Argentina, Córdoba, obviamente, Cava, La Plata, qué sé yo. Ciudades que reciben eso, digamos, y que sus empresas funcionan de esta manera. Bueno, acá las empresas, las organizaciones tal vez funcionen de otra forma, pero no estamos lejos. Por ejemplo, tenemos una transnacional que está cerca, por acá, que es Monsanto, por ejemplo, que trabaja con con estos lineamientos que vamos a ver de estas grandes empresas transnacionales. Bien. O sea que nosotros hoy por hoy convivimos con formas diferentes. O sea, no es porque vivimos en la actualidad que vamos a tener o vamos a encontrarnos con, sí o sí, con este tipo de producción de subjetividad. Nosotros estamos como en un lugar, digamos, geográfico que hace que convivan, digamos, estos dos modos o se mezclen o haya híbridos de estos modos de hacer organización, ¿sí? Y de producir subjetividad dentro de la organización y fuera de ella. Entonces,
pensando un poco, digamos, cómo esto condiciona, ¿sí? No solo al ser humano, sino cómo condiciona las relaciones dentro de la organización, dentro de la empresa, ¿sí? Bien, bueno, voy a hacer la presentación ahí del texto y lo vamos a ir tratando de leer, seleccionando algunos párrafos y vamos a ir pensando, los voy a invitar a que piensen conmigo qué implicaciones tiene esto, ¿sí? Para ustedes también, ¿no? Pensando en su formación. Bien. Bueno, ahora lo amplío, chicos, ¿eh? Denme un segundo. Como les decía, el texto, el libro se llama El coste de la excelencia. ¿Del caos a la lógica o de la lógica al caos? Pregunta. Voy a ampliar un poquito, así podemos seguir la lectura. En un comienzo, el capítulo 5 nos habla de cómo se produce la excelencia y qué fundamentos tiene, ¿sí? Nos habla de fundamentos ideológicos. Siempre piensen esto, la excelencia dentro de una empresa, ¿sí? Pero también dentro de algo tan inmaterial como es el pensamiento de una época. Si ustedes sienten que esto les es familiar, bueno, es porque están viviendo en esta época y hay dispositivos que nos moldean, ¿no? Cuando hablamos de moldeamiento de subjetividad es eso, nos hacen pensar de determinada manera, ¿no? No somos libres nosotros, sino que hay un montón de dispositivos creados, como nos dice Han, digamos, en la actualidad, que bueno, condicionan la forma en que pensamos, los valores que tenemos, la idea de nuestra vida, los fines, los objetivos de nuestra vida. Bueno, a ese nivel estamos hablando, cuando hablamos de subjetividad. Y las prácticas que realizamos, obviamente, en el campo de lo social y en las distintas organizaciones de las que formamos parte. Leo un poquito. Solamente la introducción, ¿no? Dice, obviamente que este es el capítulo 5, que viene de capítulos anteriores, pero bueno, no tomemos eso. Dice así, el autor, dice, fundamentos ideológicos, el principio de la excelencia y la exigencia ética. Ética, ¿eh? Hemos visto hasta el momento que el principio de la excelencia comprende desde la exigencia de la calidad en lo que se refiere a la producción, hasta un sistema moral completo que engloba al individuo en su plano tanto personal como profesional. La expresión más exacerbada de este sistema la encontramos en las empresas que nacieron y se desarrollaron en un entorno de moral protestante, que contribuyó a enraizar en el corazón del individuo los principios de dinamismo y éxito profesional como necesidades no solo económicas, sino también morales. Hasta acá, ¿qué piensan? ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Que el trabajador también tiene que ser respetado, no solamente para todo sea producción, sino que se lo debe respetar. Me parece que, a ver, acá les está diciendo, voy de a poquito, nuevamente, dice, hemos visto Es hasta como una mentalidad capitalista. como una mentalidad capitalista, pero, a ver, la Sí, mentalidad capitalista, y es como alcanzar el éxito profesional, es algo así como una necesidad económica y moral. claro, pero piensen que el capitalismo, a lo que apuntaba, era la ganancia a crear plusvalor, a producir plusvalor, o sea, a ganar guita, ¿sí? A producir, o sea, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, tenemos la materia prima, tenemos los medios de producción, lo que hace la mano de obra, el capitalista, produce un plus de eso y se apropia de eso, ¿sí? Y ahí le queda capital para reinvertir o para llenarse los bolsillos. El sistema capitalista apunta a lo económico, pero acá están hablando de ética y de moral. Y no, por eso, volvamos a esto. Está hablando de una moral. A ver, vuelvo a leerles. Dice,
y explico un poco. Hemos visto hasta el momento que el principio de excelencia comprende desde la exigencia de calidad en lo que se refiere a la producción, sí, una empresa puede exigir desde el lado de la calidad de lo que produce, sean servicios, bienes, productos, hasta un sistema moral completo que engloba al individuo en su plano, tanto personal como profesional. O sea, que acá la empresa, de alguna manera, también nos brinda, digamos, no sé si brinda, produce en el individuo un sistema moral. O sea, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Esa es la moral, lo que nos indica qué está bien y qué está mal. Los códigos de conducta internos de cada empresa, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, ahora veremos cuáles son esos códigos de conducta dentro de este tipo de empresas. Sí, muy bien eso. Pero fíjense que está hablando no solo profesional, sino también personal. La expresión más exacerbada de este sistema, o sea, lo más grosso, el nivel más grosso en donde se muestra esto, la encontramos en las empresas que nacieron y se desarrollaron en un entorno moral protestante. Ahora les voy a contar qué es lo protestante. Que contribuyó a enraizar en el corazón del individuo. Fíjense en lo que estamos hablando, o sea, estamos hablando de moral, del corazón del individuo. Piensen en el ejemplo, en lo que traíamos del taylorismo. En el taylorismo, ¿qué corazón? Si el hombre tenía que ser un cuerpo, nada más. No tenía que pensar, tenía que ser un cuerpo. Y ese cuerpo ejecutar lo que le ordenaban. ¿Qué corazón? Fíjense que acá nos está hablando del corazón, de la moral. Los individuos, para hacer la comparación, ¿no? En el sistema taylorista no había a ver qué está bien y qué está mal. No lo ponían a pensar. No, usted no piense, usted ejecute lo que yo le diga. Punto. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Contribuyó a enraizar en el corazón del individuo los principios de dinamismo y éxito profesional como necesidades, no solo económicas, sino también morales. O sea, que nos meten en el corazón, digamos, porque te habla del corazón acá, nos meten en el corazón que tenemos que ser exitosos, no solo económicamente, sino moralmente correctos, de acuerdo al principio o los principios de una empresa. Bueno, acá les nombro algunas empresas. Podría debatirse largo y tendido sobre si los principios éticos que mueven a estas empresas son un disfraz ideológico de un capitalismo anhelante de poder y competitivo, o si realmente tienen su origen en una preocupación moral. IBM, Procter & Gamble, American Express, Digital Equipment, etc. O sea, si eso que las empresas proponen, como código de ética puede ser, en el caso que ustedes están planteando, es una preocupación realmente por la ética y por la moral, o en realidad es un disfraz para el mismo objetivo de siempre, que es ganar plata, ¿no? Eso se preguntan. Podemos cuestionarnos sobre esto. En cualquier caso, no importa eso, en cualquier caso, lo importante es la indisoluble unión entre la dimensión ética y la económica. Lo ético y lo económico unidos. Algo que ya había señalado Max Weber como causa del desarrollo del capitalismo. Max Weber habla, que es un sociólogo, nos habla de la moral protestante, ¿sí? ¿Qué pasa con él? Fíjense que lo protestante no es solamente una cuestión de la ética protestante, digamos, que está ligada al capitalismo, ¿sí? Viene de la religión. ¿Qué pasaba con el protestantismo? El protestantismo lo que decía era que Dios no le daba al ser humano prueba alguna, ¿sí?, de que se estaba portando bien, digamos, ¿sí? Eso es lo que decía el espíritu protestante, ¿no? O la religión protestante. No hay prueba que nos diga que el hombre está obrando bien. Entonces, lo que hacen, a grandes rasgos,
es contarse un cuentito propio, que es el siguiente, que tenía que ver con que si a alguien le iba bien en la vida económicamente, ¿sí? Eso era la prueba, ¿sí? De que después en el más allá te iba a ir bien, o que estabas haciendo las cosas bien. Entonces, fíjense cómo se mezcla lo religioso con lo económico. Y la moral, perdón, la ética protestante tenía que ver con no gastar un mango, con ser recontra ahorrativos. Ahí es donde nace el capitalismo, ligado a este espíritu. Pero es un espíritu que se relaciona con una cuestión moral y ética, ¿sí? No es ganar guita por ganar guita, es ganar guita porque eso representa, ¿sí?, que Dios me reconoce que voy a tener éxito en la vida acá, en lo terrenal y en el más allá. Esa es la ética protestante que da lugar a la acumulación. Y la acumulación da lugar al capitalismo. El capitalista es este que quiere acumular, ¿sí?, que genera un plusvalor. No el que intercambia su producto por otro en el trueque o produce lo que es necesario. No, es el que produce un montón para generar cada vez más ganancias, ¿sí? Bueno, entonces, basado en esto, dice, un poco se basa en esto la subjetividad que intentan producir las empresas en la actualidad. Más que nada en esta unión entre lo ético y lo económico. ¿Se dan cuenta? Dice, la necesidad de aplacar la angustia que producía a los empresarios protestantes la incertidumbre de su salvación, les había llevado a trabajar más y a reinvertir todo el beneficio para conseguir un éxito material premonitorio de la salvación en el más allá. Esto que les dije. El ascetismo protestante, esto de el ascetismo es no consumo, no gasto la guita. El ascetismo protestante, que censuraba el dispendio y aconsejaba la reinversión en la empresa, dio pie al nacimiento del sistema capitalista. Ahora bien, el éxito que ha alcanzado el capitalismo no habría sido posible sin esos dos elementos, el éxito material y la inversión espiritual, que en su origen estuvieron completamente unidos. Por eso también las empresas excelentes, las de hoy, fundamentadas en este ideal, en esta idea de moral y búsqueda de la perfección sin límites, ejercen una presión muy grande sobre los individuos y logran éxitos clamorosos. Entonces, la base, el fundamento ideológico de las empresas de hoy en día tiene que ver con esta ética protestante, ¿sí?, con esta idea moral. Fíjense que les habla de idea moral. O sea, piensen y comparen nuevamente cómo tratan de producir, cómo incentivan a la producción las empresas o las organizaciones clásicas, el taylorismo, el fordismo. ¿Qué hacen? Te pago, y vos haceme caso, y yo te controlo a ver si vos me haces caso o no en el trabajo. En cambio, este tipo de empresas, ¿qué generan? Generan, te meten en el corazón la moral, la ética, ¿sí? Entonces no tienen que andar controlándote. Esto que decía Chul Byung-han, que hablaba del empresario de sí mismo. Entonces uno mismo se controla, uno mismo adhiere a eso de la empresa, busca la perfección y busca estar acorde con los principios y valores que promueve la empresa. Se dan cuenta que es una forma mucho más económica de control, porque no necesitamos supervisores, si nosotros mismos somos nuestros propios supervisores. ¿Por qué? Porque queremos estar de acuerdo a la idea moral y a la perfección y a la excelencia que la empresa nos dice que tenemos que tener. ¿Sí? Fíjense que es una forma totalmente distinta de ejercicio del poder, ¿sí?, o del convencimiento, o apunta a otra cosa. Sí, Ahora, muy difícil también, Fernando. muy difícil. Muy difícil de lograrlo, muy difícil de lograrlo también. Ah, bueno, eso después más adelante lo plantea. Porque si vos prestás y no tenés a cambio, también es un ida y vuelta, ¿no?
después te cansás y no. Y, Si vos, perdón, Juan, dale, decí de vuelta eso. Si vos qué, que si vos te prestás y te cuidás y sos tu propio empresario, como vos decís, mm, y de arriba vos por ahí no tenés, no sé cómo explicarlo, eh, no sé, que te apoyen, que te avalen, o no sé cómo explicarlo bien. no es que ¿Viste? no es que no haya un jefe, no es que no haya. Lo que pasa es que no es que no haya un jefe o alguien que dicte cómo tiene que ser la cosa. Está eso. Lo que pasa es que no te dicen, no apuntan, esas órdenes no son sobre el cuerpo tuyo. Es como que usan la manipulación sobre uno. Claro, apuntan más a moldearte la cabeza, no a moldearte el cuerpo, ¿sí? A moldearte la cabeza. Por eso el libro de Han se llama... Quieren o sea, que te quieren hacer mejor persona. Podríamos pensar que te quieren hacer mejor persona, o a la vez también están armando soldaditos para su empresa. Y la empresa no funciona si no es en base a esa moral. ¿Eh? Lo que pasa es que una de las partes, uno de los secretos, es que vos interiorices esos valores de la empresa. Es una de las partes para generar, para producir moldear esta subjetividad. Que vos incorpores, interiorices eso. ¿Mm? Por un lado eso. Por otro lado ya veremos que hay ciertos mecanismos que utiliza la empresa para que se produzca esto. ¿Sí? No solo que interiorices los valores, sino que pongas en juego, ¿sí? Pone en juego, digamos, una serie de mecanismos, ¿sí? Que hacen que vos entres en tensión y en esa tensión generes energía y esa energía se canalice para el lado de lo que la empresa quiere. Desde ese lado, sí, es súper perversa la empresa. Los mecanismos actuales son re perversos, porque manipulan, como dijo, no sé quién dijo, Florencia. Sí, profe, fui yo. Esto está abajo, ¿no? Mirá, yo le voy a dar un ejemplo que no sé si tiene algo que ver. Dale, Juan. El 7 de septiembre, el Día Metalúrgico, por si sabe, y allá en la fábrica no se tendrá que laburar, solamente los que están en mantenimiento y eso. Sí. Y están manipulando a la gente con que se le va a pagar el 300% si van a laburar ese día. Para no parar. Explícame esta situación. Bueno, es una de las formas de incentivo. Es una de las formas de incentivo. ¿No? Una forma de incentivar es esa. Y no cortar la producción, es lo que le importa a la empresa. Es que a la empresa Claro, le es un ejemplo de esto lo que estamos hablando, más o menos, ¿no? Sí, pero es más al estilo del taylorismo y del fordismo. El fordismo les daba un montón de guita, le ponía un montón de guita, le pagaba 5 veces más de lo que le pagaban otras organizaciones a los empleados. ¿Sí? Es un incentivo, es al modo de control. Lo que sí vendría a ser más parecido a esto que estamos diciendo, vendría a ser el código de ética que decían las chicas hoy, ¿no? No sé quién lo planteaba, me decía Alejandra. El código de ética, digamos, que cuando intentan que eso se juegue en vos, ahora, si está el código de ética y a la empresa no le importa si vos lo cumplís o no al código de ética, o no tiene muchos mecanismos como para que vos lo incorpores, entonces, no sé, queda medio como ahí, ¿no? Ahora vamos a ver cómo la empresa logra, digamos, que vos incorpores eso en lo que vamos leyendo. Bien. Bueno, una de las cuestiones, por ejemplo, miren, les leo el ejemplo de IBM. Dice, el libro de reglas de la conducta en los negocios elaborado por IBM para sus empleados se abre con 3 principios fundamentales. Este es un ejemplo.
que habrán de regir todas las actuaciones de IBM. 1. El respeto a la persona, respeto a la dignidad y a los derechos de cada individuo en la empresa. Hasta ahí bien, ¿no? El servicio a los clientes, ofrecer a los clientes el mejor servicio posible. La búsqueda de la perfección. Descansa en la convicción de que una empresa debe tener por objetivo realizar su trabajo de forma ejemplar. Un poco más adelante encontramos la definición de ética, que pertenece a la moral, bondad o maldad en el comportamiento, y se hace la precisión de que los colaboradores de IBM en contacto con los clientes deben guiarse ante todo por la idea de que las reglas éticas y morales son las mismas en la vida privada que en el trabajo. Todo el libro contiene normas de conducta bastante puritanas sobre el comportamiento en todas las situaciones de su vida profesional, actitudes a la vez exigentes y modestas, basadas en una fidelidad mutua, en una integridad moral absoluta, no aceptar jamás regalo ni gratificación alguna de un cliente o un proveedor en el marco del negocio, so pena de tener que devolverlo o de donarlo a un organismo de beneficencia local. En una humildad total, no os vanagloriéis, no hay que jactarse ante los clientes de nuestros gastos en investigación y desarrollo, ni el número de ingenieros técnicos comerciales de los que disponemos para atender a nuestros clientes, en la discreción, etc. ¿Se dan cuenta? Ahí, en este libro de reglas de conducta, fíjense que a lo que se apunta es a guiar moralmente a las personas, y no solo que lo adopten para su trabajo dentro de la organización, sino afuera, en su vida. Fíjense el nivel de moldeamiento que produce esto. Como que la vida privada de cada uno afecta a la imagen de la empresa. Totalmente. Si la empresa te dice, no, usted es operario, pero usted se tiene que comportar moralmente bien adentro y afuera de la empresa, porque usted ya es operario de acá, representa a la empresa en todo momento, es como si te estuvieran persiguiendo todo el tiempo. Pero además, Es como que quieren que cuide tu imagen, algo así. tu imagen y la de la empresa. La imagen de ellos, en realidad. La tuya no les importa mucho. No, digamos que si vos lo incorporás, ahí el juego está ahí, en que vos lo incorpores. Si vos lo incorporás, vos no vas a sentir que es la empresa la que te impone eso. ¿Qué vas a sentir? Vas a sentir que vos te tenés que comportar moralmente de esa manera, porque es mejor para vos. Fíjense, ¿no? Eso es incorporar los valores de la empresa. Es ponerte la camiseta, pero a un nivel que se te hace piel. ¿Se dan cuenta? Es una linda metáfora. Es como una remera que se te pega y se te hace piel. Entonces, es como, por ejemplo, un seguridad que te diga dentro de la fábrica, ponete el casco y en la calle él anda en moto sin casco, ponele. no, al revés. Claro, que ande con casco en la calle, en la moto. No, al revés sería que si incorpora los valores, después el tipo no se sabe cuándo está fuera de la empresa, no está nunca fuera de la empresa, o sea, lo incorpora como propio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te doy un Está con el ejemplo. casco sentado a comer también. Claro, más o menos. Claro. Pero eso sería si la empresa... Avaricia. ¿No? ¿Cómo, Juan? No. Pensemos esto. Una persona que en su vida no sé, no se cuidaba, vamos a decir una pavada, ¿no? En su alimentación. Entonces va a la empresa y en la empresa lo que hay es toda una idea, un clima de que, bueno, de que formar parte de la empresa significa cuidarse, cuidar su estilo de vida, cuidar incluso su alimentación. La persona se fanatiza tanto con eso de la empresa que cambia su vida y empieza, por ejemplo, a comprar en la dietética, a ver lo que consume. No está mal, ¿sí?
No está mal eso. El tema es cuando, porque las empresas no es que se quedan ahí contentas con que vos adoptes sino que estas empresas exigen cada vez más. Fíjense, la perfección, dice IBM, la búsqueda de la perfección. Entonces el tipo que por ahí era un tipo normal, que le daba lo mismo, empieza a buscar la perfección también en su vida. ¿Sí? Pero a un nivel obsesivo. Eso sería incorporar los valores de la empresa. No sé si ustedes lo han visto, ¿no? Personas que se unen a una religión, no necesariamente en la empresa, puede ser cualquier organización, se unen a una religión, se unen a, no sé, pasa mucho ahora. Bueno, si quieren, piensen perdón si hay alguien acá y se siente afectado por esto que voy a decir, pero por ejemplo, la gente que se vuelve vegetariana, o que se vuelve vegana, que de golpe adoptan la moral del veganismo o de una manera que hasta uno dice, pero pará, loco, si hace 2 meses vos te comiste un regio asado conmigo, ¿de dónde salió todo? ¿Por qué esta cosa tan exuberante, digamos? Bueno, es por eso. Es porque la posmodernidad genera estos modelos de adhesión pasional, ¿sí?, a determinados ideales o formas de vida o conductas éticas o morales. ¿Sí? Entonces la gente se vuelve fanática. Eso es la incorporación. ¿Sí? Esa es la incorporación de valores. La empresa se aprovecha de eso y lo genera. Solo que con los valores y la moral de la empresa, ¿no? Pero esto no es algo que pase solamente en la empresa. Pasa porque tiene que ver, ya lo veremos más adelante, capítulo 7, con la moral, con la subjetividad de la época. Bien, entonces les va a dar acá en el texto, va a trabajar algunos ejemplos, ¿no?, de esto, ¿no?, de esta exigencia que tiene que ver, a veces tiene que ver con lo económico, también esta exigencia, pero la mayor parte de las veces tiene que ver con ciertos valores, digamos, que se incorporan, depende de la empresa, ¿sí? En una será la excelencia en el servicio, en otra será, no sé, los valores de los operarios o de la gente que forma parte de la empresa, en otra será ser el número uno siempre. A lo que va es a la excelencia, ¿no? Siempre a la excelencia en los productos que hacemos, a la excelencia en la atención, a la excelencia de acuerdo a lo que se dedique la empresa, ¿sí? Y lo que les va a plantear, o el puritanismo, por ejemplo, acá, la interiorización de los valores, el ejemplo. Esto que les leía, ¿no?, de las reglas morales y éticas, ¿no?, tiene que ver con eso, ¿no? Fíjense, ¿no?, actitudes a la vez exigentes y modestas, fidelidad mutua, integridad total en el trabajo, humildad, discreción. Fíjense, o sea, ¿a dónde apuntan? ¿No? A formarnos, a moldearnos. Y acá les va a decir, ¿no?, dice, en esta parte, ¿no?, acá les estoy señalando, para que un poquito. La interiorización de los valores de la empresa genera la adhesión al sistema. Primer paso para que se generen los flujos de energía motores del mecanismo managinario, que viene de management, ¿sí? Dice, ese es uno de los puntos, la interiorización de los valores de lo que estábamos hablando ahora. Y después dice, el segundo paso consistirá en lograr crear una cierta tensión en el individuo para que entre en un proceso dinamizador de su energía y la ponga al servicio del sistema, canalizándola en la dirección deseada por la organización.
esto, ¿sí?, de poner en tensión al individuo, ahora lo aclara en el texto. Va a hablar de dispositivos explícitos y dispositivos implícitos, ¿sí?, para generar tensión, ¿sí?, generar tensión y que se empiece a mover la energía en el individuo, que nosotros le podemos llamar líbido desde el psicoanálisis, ¿sí?, esa energía, generar una tensión y ponerla al servicio de lo que la empresa quiere, ¿no? Ahora verán, ahora vemos un poquito de estos dispositivos. Por ejemplo, la formación, ¿sí? Acá les dice, dispositivos explícitos, la formación. Da un ejemplo de Hewlett Packard. Dice, bueno, lo leo un poquito antes. Dice, a través de ella, de la formación, en cursos, seminarios de cultura interna, se van inculcando en el individuo los principales elementos de la filosofía de la empresa. Estos principios fundacionales le acabarán ligando a las empresas y poco a poco orientarán su conducta diaria. Le dirán cómo hay que comportarse, cómo ser, cómo reaccionar, y podrá recurrir a ellos en cualquier momento de su vida profesional. Pero sobre todo serán útiles para crear una mentalidad de base en los trabajadores que refuerce la adhesión de todos con la empresa. En Hewlett Packard, Francia, el programa de formación para los directivos y supervisores del área comercial se llama POM. Pasión, apertura, motivación. Y el logotipo que le caracteriza es una molécula cuyo eje vertical, formado por 4 átomos, representa la jerarquía de HP, ¿sí?, que es Hewlett Packard. Supervisor, Middle Manager, Functional Manager y General Manager. Mientras la elipse central, formada por otros 5, simboliza las 5 etapas por las que ha de pasar un directivo de HP para alcanzar el éxito. La identificación de un objetivo, compartirlo con los demás, desarrollar los planes de acción para alcanzarlo, ejecutar estos y finalmente evaluar y controlar los resultados que genere. Fíjense, por ejemplo, un testimonio. Dice, hay que dinamizar y mantener el nivel de energía y el entusiasmo durante periodos de tiempo lo suficientemente largos como para lograr objetivos a medio plazo y por eso hace falta hacer trainings, formación, preparación. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco con también lo que decía Han de el constante perfeccionamiento, ¿sí? Algo que no es propio solamente de estas empresas, sino que aparece todo el tiempo en la actualidad que vivimos, ¿no? Hay cursos para todo, y todo el tiempo te puedes actualizar, y todo el tiempo te tenés que actualizar, y todo el tiempo tenés que mejorar, ¿sí? La formación es uno de los dispositivos, como decíamos, explícitos que tiene la organización, ¿para qué? Para infundirte los valores, generar tensión en el individuo, porque cuando vos te dicen, no es lo mismo que te digan, bueno, sos empleado público y no te van a echar, que te digan, no, acá te tenés que capacitar porque si no estás a la altura te echan a la mierda. ¿Sí? Eso genera una tensión desde afuera, ¿sí? Genera una tensión desde afuera, pero también desde adentro, en la interiorización de esto, de una mentalidad de base. Cómo comportarse, cómo reaccionar, cómo ser, ¿sí? Viene de afuera la formación, pero genera ¿qué? Genera una moral interna, en donde yo después me creo que sí, adopto eso y digo, la verdad que sí, hay que capacitarse todo el tiempo. Y lo haces, porque te lo pide la empresa, pero a la vez también lo haces porque crees vos en eso, adoptás esos valores del éxito, de que hay que capacitarse todo el tiempo, por ejemplo. No sé si es muy común esto. ¿Qué piensan ustedes en las empresas que, no sé, en las que conozcan ustedes hoy en día? En las grandes... ¿Cómo? No, para mí no. Lo veo yo allá y no. Capacitación cero, como pasás el molinete, te ponen un casco, guante y que los mismos compañeros te vayan haciendo. Pasa así. Sí. Poca capacitación. Uh-huh. Entonces, en ese ejemplo de empresa que vos estás dando, esto no se da. No. Es a la antigua. Es al tipo de organización clásica.
Bueno, pero para cambiar de categoría tienen como eso, que deberían capacitarse si no, no cambian de categoría o no. Está muy bien lo que vos decís. Hoy lo que habría que pensar es si la empresa, si esa capacitación a la persona, cómo se le juega. Si piensa que, uy, capacitarse está re bueno y tengo que lograr esto para lograr el éxito y yo estoy de acuerdo con capacitarme y me incentiva a capacitarme y lo hago porque yo quiero, ¿sí? ¿Se entiende? Algo como algo interno, como algo tuyo. O si lo hace porque tengo que escalar en el puesto y quiero ganar guita, entonces la única forma es me tengo que comer estas capacitaciones para formarme, pero me lo está pidiendo la empresa. Para mí la capacitación la tienen que hacer sí o sí toda la empresa. A mí me pasó acá en Leud que no te capacitaban y a mí mi compañero me enseñó cómo se usaban las máquinas, porque la verdad, los Bueno, supervisores y eso, nada. bueno, pero ves entonces, Leut es una empresa en ese punto que vos estás nombrando como una organización antigua. No funciona como los Claro, modos de... capacitarse sale de uno mismo para tener un puesto mejor o que otra persona no te gane en lo que vos haces, porque siempre puedes haber que sea alguien mejor en lo que uno ya hace. Bueno, uno de los dispositivos implícitos que hay, no explícito, implícito en la competencia, es generar la competencia entre los empleados. ¿Sí? Generar la competencia entre los empleados es una de las formas, ¿sí?, de que vos lo hagas internamente y que nadie te esté forzando. Acá lo que tienen que pensar ustedes para distinguir un tipo de empresa o un tipo de organización clásica de estas organizaciones nuevas o nuevas formas de trabajo es lo siguiente, es si la persona se lo plantea por sí misma, tanto la capacitación, la competencia, cualquier cosa, o el crecimiento dentro de la empresa, si se lo plantea por sí misma, ¿sí?, internamente, o si lo toma como algo que le es impuesto por alguien de afuera, por la empresa. Alexis, ahí, en eso de la capacitación, vos decís, bueno, sí, hay que capacitarse, pero supongo que debe estar basado también en una cuestión de que para trabajar mejor o para entender qué estás haciendo, para no sentir que... Claro, para entender a ver cómo funciona la máquina, porque no te pueden largar así nomás. Y por seguridad también. Claro, también. Bueno, está bien. Ahí lo que vos estás notando es una faltante enorme de la empresa, de la organización. Un faltante enorme, grandísimo, que es la capacitación. Bueno, en salud es distinto, está siempre lleno de charlas, congresos y cosas a las que podemos acceder fácilmente, ir y hacerlo. Sí. Y ahí lo que hay que ver es si predomina esta sensación de que lo hago y me capacito y estoy a la altura de los profesionales o de la mejor atención, y si no lo hago me siento, uy, qué mal. Pero fíjate que queda en uno mismo eso. No es que vos decís, uy, esto pesado de salud que quieren que haga esto. Ahí ya sería como al estilo de la organización clásica, ¿sí?, donde uno puede ubicar la obligación en un agente externo que te obliga, digamos, a que vos te capacites. Ahora, cuando vos lo sentís como algo tuyo, como algo que decís, bueno, me capacito, entonces mejoro y estoy en alto rendimiento de mi labor, sea cual sea, ahí ya hay algo que está incorporado, ¿no? Incorporar ciertos ciertos valores, cierta idiosincrasia de la empresa, de la institución, de la organización en la que trabajo, ¿no? Estos son mecanismos, ¿no? Por ejemplo, esto de la formación, de que te meten el chip, ¿no? Como decían ustedes, te meten el chip de, me tengo que formar, porque sí, me tengo que formar porque es mejor, porque así voy a conseguir el éxito. Eso es esto, es la incorporación de valores, ¿sí? La empresa tiene estas cosas, tiene estos dispositivos, son explícitos, ¿sí?
porque uno los puede localizar. Pero también hay una parte que es implícita. Lo mismo que la evaluación, ¿sí? Los sistemas de evaluación, de control, podríamos decir nosotros, de la producción. Pasa lo mismo. O sea, en las empresas, en este tipo de empresas, ¿qué hacen? Hacen que vos te evalúes a vos mismo, la famosa autoevaluación, ¿sí? Y que vos te pongas objetivos vos mismo. No que te los digan de afuera, sino que te los pongas vos mismo. Entonces ahí estás compitiendo con vos mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Después, fíjense. Totalmente estresante. Totalmente estresante. Porque el control lo tenés vos mismo. Estás siempre vigilado por vos mismo. Bueno, acá está esto también de que hay ciertos dispositivos, estímulos positivos, digamos, como esto que estos sistemas de incentivo, ¿sí? Miren esto, fíjense, miren esto que también es buenísimo. Dice, otro dispositivo de este tipo sería el autoaccionariado, que permite a los empleados adquirir acciones de la empresa de forma preferente o concedérselas como recompensa. Con ello se consigue unir más todavía los intereses personales a los profesionales y que el individuo sienta que cuando trabaja para la empresa lo hace también para él mismo. ¡Ja, ja! ¡Qué bichos que son! ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Cómo funciona? Sí, profe. ¿Sí? Un pedacito de la torta. Claro, siento que, no, me pongo es ponerse, que se te haga piel la camiseta, vuelvo a lo mismo, el mismo ejemplo. No distinguís ahí, o sea, vos, no, soy accionario, entonces me siento parte de la empresa, siento que si trabajo y le va mejor a la empresa, me va mejor a mí. Y sí, es cierto, le va mejor a la empresa y te va mejor a vos, porque vos tenés acciones de la empresa. Pero es una forma de, nuevamente, signos de reconocimiento positivos. Bueno, esto es tremendo. A ver, ya Peters y Waterman habían señalado en su obra que las empresas excelentes conocían el valor de estos signos de reconocimiento y sabían cómo usarlos. Estas empresas son un ejemplo claro de cómo se puede crear sistemas que refuercen de forma continuada la idea de que hay que hacer que cada empleado se sienta un ganador. Además de esto, las empresas excelentes saben festejar y jalear los pequeños éxitos de cada cual. Hacen gran uso de los estímulos no financieros. El club de los mejores vendedores. ¿Sí? Sirven para estimular el instinto de superación que cada individuo lleva en su interior. No estoy de acuerdo con eso, pero sí genera algo de esto. Vieron que hay como, en algunas empresas, hay como cierta jerarquía, ¿no? Que se va adquiriendo, ¿sí? Recuerdo un ejemplo de mi hermano en donde se reunían todos los managers de distintos departamentos o sectores de la empresa y salían a hacer after office, ¿no? Y se reunían todos y si bien la empresa lo puede generar a eso, pero también a veces se genera espontáneamente esto, ¿no? En las relaciones informales, pero que a la vez forman parte, digamos, de un condicionamiento, de sentirse esto, de sentirse que uno es parte de ese grupo, de que si trabaja bien, va a formar parte de ese grupo o de otro, o lo van a llamar, y las empresas usan eso, ¿vieron cuando los servicios estos, las empresas que brindan servicios y que te dicen que están todo el tiempo como teniendo en cuenta tu singularidad? ¿Vieron esas empresas que no, porque nosotros en tal empresa cuidamos de usted y sabemos cuáles son tus principales intereses, y te llaman, y te mimosean, y te seducen, y te cargosean, y te ofrecen esto y te ofrecen lo otro, y es una forma de venta.
de venta, pero a la vez de incorporación, de seducirte, de que formes parte de eso, de que te sientas tenido en cuenta, sea por la empresa, por los servicios, por cualquier cosa, ¿no? En YPF nosotros tenemos en cuenta su ¿sí? Fíjense, pónganse a ver publicidad y fíjense que todas apuntan a eso, ¿no? Apuntan a La seducirte desde ese lado. satisfacción del cliente. Lo que pasa es que eso también se utiliza internamente en la empresa con los empleados. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Bien. Y hay dispositivos, les decía, los mecanismos implícitos, ¿sí? Como esto de cada día más, ¿sí? Que les señala acá. Además de lo que el mecanismo que acabamos de ver y que podríamos calificar de formales, existen otros de naturaleza informal, agrupables, por estar impregnados de esa filosofía del cada día más, que corre paralela al principio de la excelencia. Si este es por naturaleza infinito, ¿sí? El principio de la excelencia, el hombre se verá empujado a superarse, a hacer cada día más, mejor y más rápido, a responder ante cualquier cosa que la empresa le pueda pedir. Este es un directivo que dice en American Express, hay que añadir un plus. Es lo que aquí llamamos el más allá del servicio. Genera mucho estrés porque el nivel de exigencia es muy alto. La gente suele pensar que el patrón siempre pide más. Nosotros los directivos tenemos que intentar tener la mejor organización y buscar la solución óptima en cada momento. Este es nuestro desafío. Eso es un directivo. Un directivo, el directivo está impregnado de esos valores, ¿sí? Bien. Esto, ¿no? Se pide al individuo que cada día, que haga cada día más de lo que se le pide formalmente. Esto es tremendo. Lo ambiguo está en que te dicen, te daremos una misión, 2 misiones, 3 misiones, pero nos decepcionará que no hagas más que 3. O sea, que lo que te pedimos en realidad es que hagas más de lo que te pedimos. Esto se transmite sin decírtelo, se sobreentiende. Lo que realmente se pide a la persona se mueve siempre en el campo de lo implícito, nunca se fija ni se delimita expresamente, y por eso genera inquietud, la angustia de no haber hecho lo suficiente y una sensación de culpabilidad que, junto a las gratificaciones financieras, incitan al individuo a superarse para sobreponerse a la angustia que produce el no es suficiente y que le llevan a dejarse atrapar por la espiral del cada día más. ¿Se dan cuenta, no? El nivel de comecoco que es esto, ¿sí? Apunta a lo psíquico. Porque si vos no sabés cuánto es suficiente, es como que no tenés parámetro. Piensen qué diferente, ¿no? Al tipo este de la organización clásica, vuelvo al ejemplo, el taylorismo, el fordismo, en donde, bueno, producí cierta cantidad, ¿no? Explícitamente te decían, producí cierta cantidad, te está, producir, o el trabajo que se llama arreglamento, que es, bueno, yo tengo que hacer hasta acá, produzco hasta acá, ¿sí? No más ni menos, produzco hasta acá. Pero eso es como que decís, bueno, cumplo con la tarea y ya está. En cambio acá, fíjense que es buscado esto, no ser claros. Parece que siempre te pide más la empresa. Y no Claro, mientras más mejor. Mientras más mejor, pero ni siquiera te lo pide. Es como algo implícito, ¿sí? Pero no te da la seguridad de que, bueno, me pide esto, pero ¿qué hago? Le doy un poco más, pero ¿hasta dónde le doy? ¿Se dan cuenta? Al no fijar un parámetro, vos nunca estás seguro de hasta dónde te piden, hasta dónde hacer, ¿sí? Es otra forma, ¿no?
mecanismo implícito. Bueno, lo mismo que la dirección de la sublimación, ¿no? Esto de direccionar, mira, esto dice un directivo de IBM. Creo que es algo que existe en todos los hombres. A la gente le gusta que la ensalcen. Lo veo con mis subordinados. En cuanto consigo hacer vibrar esa cuerda, ya no hay peligro. Es seguro que los objetivos se cumplirán, si no se superan. Para ello hay que encargar un trabajo en tono exigente, fijar la meta a alcanzar dejando un margen de maniobra y transmitir la importancia del proyecto para la empresa. A la gente le gusta eso, la motiva, la hace feliz, la estimula a superarse porque siente que contribuye al edificio común. Te exijo porque te quiero. Y porque contribuís a que todos estemos mejores en la empresa. Es importante tu labor para la empresa. Otro factor que contribuye es la competencia. Y no solo externa, sino interna, más que nada interna. Las empresas se las ingenian para potenciar de forma ambigua la competencia entre los equipos, haciéndoles sentir que son los gerentes de su sector de actividad y así implicarles más a la empresa. La competencia es una forma de regular el comportamiento humano mucho más eficaz que el palo y la zanahoria que empleaban los sistemas jerárquicos clásicos. ¿Sí? Generás competencia entre grupos. Y entonces, ¿qué hacen? Y cada vez se van midiendo y van mejorando. Mejorando no, van rindiendo más. Y la competencia es interna, vos no necesitas andar diciéndole, che, dale, trabajá. No. Generan la competencia interna y bueno, y entonces tenemos que superar aquello. Bueno, ahora este mes tenemos que ganarle a estos. Y así la empresa produce más. ¿Sí? Mucho mejor que andar con el palo o con la zanahoria de la motivación de, si trabajaste voy a dar plata. No. La competencia interna. Bien, dispositivos implícitos. Bueno, hasta aquí, hoy. Nos quedan 2 capítulos más. Trataremos de abordarlos en la clase que viene. A ver, yo lo que quiero es que le quede claro bien la diferenciación entre uno y otro. Y me parece que la diferenciación está en esto, de la incorporación de los valores de la empresa. Y que la empresa apunta no a que vos cumplas una orden, sino que no apunta a que vos seas obediente, esta empresa, ¿sí? No apunta a que seas obediente, sino a formarte una moral. Apunta al corazón, apunta a que vos te formes desde ciertos valores y que adoptes esos valores, que son de la empresa. Que los interiorices, que los hagas tuyos. ¿Sí? Y desde ahí vos contribuyes a la empresa, obviamente. Desde ahí la empresa como que un poco se asegura que vos trabajes. Se apunta a esto, ¿no? Se apunta, vuelvo, a la moral, al corazón, a la excelencia, al éxito, ¿no? A través de estos mecanismos que son varios. Creo que eso diferencia muchísimo la forma de moldear la subjetividad ¿no? de una época y otra, o de las empresas o las organizaciones clásicas y las empresas u organizaciones actuales. Bien. Bueno, dejo de compartir. Bien. ¿Les sirvió hacerlo de esta manera? Ir leyendo de a poquito, ir pensándolo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Bueno, vamos a continuar con este método. Yo voy explicando así más o menos cuestiones relativas al texto. En la clase que viene vamos a ver todo lo que tiene que ver con
lo que se llama la movilización psíquica, ¿sí? De cómo se genera, más en profundidad, cómo se genera esta tensión en el individuo, ¿sí? Cómo la empresa de alguna manera lo extorsiona al individuo. Y después vamos a ver también lo que se denomina homo psicologicus, ¿sí? Que tiene que ver un poco con el narcisismo de esta época, y cómo eso condiciona, cómo la empresa logra. Sí, los voy a subir, me olvidé de subir el de la clase pasada, sigo subiendo los videos, me preguntan eso. Les decía, hay como modelos de hombre diferentes, ¿sí? Modelos de hombre diferentes, ¿sí? Y ahí donde se compara el modelo de hombre clásico y cómo se relacionaba con el trabajo con el modelo de hombre ahora, y por qué puede lograrse esa adhesión pasional a la empresa, ¿sí? Esto explica un poco por qué, cuál es el contexto que hace que estas empresas logren éxitos clamorosos, como decía ahí, ¿no? O sea, que logren formar, que logren que la gente se fanatice con la empresa, incorpore esos valores, y a la vez se sienta también un poco prisionera, ¿sí? Del reconocimiento que la empresa le da. Que no sea indiferente para la persona. Bueno, esos mecanismos de alguna manera de control, que apuntan a lo pasional, que apuntan a lo emocional, son los característicos de estas empresas, y bueno, lo vemos la clase que... Bueno, hasta acá hoy. Seguimos la próxima. Bien. Bueno, Bueno, profe. profe, hasta luego. Bueno, profe. Bueno, profe, nos Bueno, vemos. profe, no vayan a quemar ninguna empresa. Chao, profe. No, no. No, no. Es para pensar esto, no es para generar No emociones. quiero trabajar más. No, es para que abran el ojo. Sí, bastante. Abrazo, nos vemos. Chao, Chao, cuídense. profe. Anden bien. Chao, Hola, profe. Subo los gritos. Chao, chao.